Taya Hao, Sao San Hao, Wan San Hao. Bueno, pues bienvenida y bienvenidos nuevamente a China en Chino y también en Arte Financiero, donde se está transmitiendo esta información. En esta ocasión tengo nuevamente otros tips para aprender idiomas. En esta ocasión son 8, así es, 8 errores que cometí al aprender chino mandarín. Y creo que estos errores no solamente son en chino mandarín, sino también en otra lengua que tú quieras estudiar. Por ejemplo, inglés, a lo mejor francés, italiano, o a lo mejor portugués o ruso o alguna otra lengua que uno quiera aprender de idiomas. Así es que voy a enfocarlo más a chino mandarín, pero creo que aplica para todos los idiomas. Y estos son los errores que yo cometí y creo que tú no deberías de cometer al aprender, obviamente, chino mandarín. Empezamos con el primer error que yo cometí y que todos cometemos, y creo que se comete muchísimo en inglés. El primero es querer aprender yendo a clases de chino mandarín. Yo sé que aquí muchos podrán pensar, ¿cómo pones en primer lugar querer aprender chino mandarín en un salón de clases? ¿Cómo que está mal? Bueno, vamos a explicarlo por qué está mal este error. Voy a enfocarme primero al chino mandarín y posteriormente lo voy a decir en inglés, ya que creo que en inglés la mayoría siempre queremos estudiar ese idioma. Por ejemplo, en chino mandarín, sí está muy bien y sí recomiendo muchísimo a una persona que quiere aprender chino mandarín o incluso japonés o coreano, sobre todo estos idiomas asiáticos. Si es necesario ir a clases, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque al ir a clases, el maestro en cuestión te va a dar la oportunidad de ver más o menos cómo es el idioma, ya que es muy diferente el idioma chino mandarín, obviamente, con nuestro idioma español, por lo cual sí o sí tendrías que ir a una clase, a un salón de clases. O si no es un salón de clases, sí tomar un curso de una persona que te enseñe los primeros pasos en chino, ya que en chino mandarín, para empezar, se utilizan caracteres. Y no es como que te aprendas un abecedario y pues ya empiezas a formar palabras. No es así. Prácticamente en chino mandarín, cada carácter puede tener una definición de una palabra o incluso una frase. Entonces, si no te aprendes los caracteres, pues es imposible leerlo. Además, hay que agregarle que se manejan tonos. Los tonos, para aquellas personas que digan, bueno, ¿cómo un tono? Normalmente en español utilizamos también tonos, pero solamente hay dos, que son los acentos. Pero realmente son muy fácil de hacer. Más sin embargo, en chino mandarín existen 5. El número quinto es muy fácil, es prácticamente sencillo y casi ni se percibe. Pero los primeros 4 sí tienen una complicación. Entonces, si una persona va a un salón de clases de chino mandarín, es muy probable que el maestro le va a enseñar eso. Le va a decir de entrada, aquí hay tonos y lo tienes que decir correctamente. Si no lo dices correctamente, imposible hablarlo. Entonces, forzosamente sí recomiendo ir a clase de chino. Pero cuando yo digo que cometí el error de que yo, el creer que solamente por ir a clases de chino ya voy a aprender chino, eso sí es un error garrafal de muchas personas. El hecho de que vayamos a clases de chino no significa que por el hecho de que yo ya voy a ir, por ejemplo, si el curso te dicen, va a ser clases de chino por un semestre, van a ser ya sea los sábados o entre semana. El hecho de que tú vayas, veas la clase, el maestro te explica, soy honesto, no van a aprender chino mandarín. Simplemente es un primer paso para aprenderlo. Voy a contar mi experiencia personal para que se entienda mejor. Yo en lo particular, cuando fui, obviamente, por primera vez a un salón de clase de chino mandarín, yo realmente no tenía idea de qué era el chino mandarín. Sí conocía China en el sentido de, sí sé dónde queda, lo más típico, la muralla china y cosas así generales. Pero más allá, la verdad es que no sabía. E incluso no sabía ni siquiera decir los números o el típico ni hao, no lo sabía yo. Y hay personas que no están estudiando chino, pero por lo menos esa palabra sí se la saben. No sabía absolutamente nada. Cuando entro, obviamente, al salón de clases, en mi caso, el curso era nada más los sábados, que ahí hay otro error, pero creo que este error se marca más en el inglés. ¿Por qué? Normalmente si vas un día a un salón de clases de chino, hay que ser honesto, no vas a aprender por el hecho de que vayas un día por 4 o 5 horas. En mi caso, por ejemplo, iba de 9 a 1.
prácticamente son 4 horas. Y sí, a lo mejor son 4 horas intensas donde el maestro te va a tratar de enseñar todo lo posible. Pero, ¿qué pasa? Sales obviamente de esa clase y empieza la otra semana, domingo, lunes, y probablemente tengas otras actividades que hacer. Por lo cual ya no vas a volver a ver el chino mandarín hasta que vuelva a pasar el sábado nuevamente. Y eso fue lo que a mí me pasó y yo creo que a muchos estudiantes les pasa. Van a las clases de su idioma respectivo, pero no tienen el tiempo para hacer más cosas más que la pura clase. Ahora, súmale que si el maestro te deja tareas o actividades, las vas a hacer. Y sí, las haces, pero ya no vuelves a ver el chino durante prácticamente toda la semana. Es mejor, preferentemente, si van a entrar a un curso de chino mandarín, que vayan entre semana, porque por lo menos es muy probable que vayan 3 veces a la semana, tal vez 2 horas. Y eso de alguna manera obliga a que tengas que estudiar por lo menos o repasar casi a diario, porque si no lo haces, no tiene sentido realmente ir entonces a las clases de chino. Entonces, ese es un error que yo cometí. Iba, si ponía atención, si dejaba tareas el maestro, por supuesto que las hacía, pero ya este próximo sábado otra vez chino. Y súmale que va a haber otro error que ahorita voy a comentar, que el maestro probablemente, digamos, no te deje tantas tareas o no te deje tantas actividades o tú mismo no busques más información, pues así no vas a aprender, pues realmente no vas a aprender chino mandarín. Ahora, este mismo error de creer que vas a ir a estudiar en un salón de clases y vas a aprender, se aplica muchísimo en el inglés. Yo les puedo asegurar que todas las personas que me están viendo tuvieron clases de inglés en la escuela. Por ejemplo, hubo quienes tuvieron la oportunidad desde la preescolar tener inglés. Si desde la preescolar tuviste inglés, en la primaria porque fuiste a una escuela privada, secundaria también, preparatoria también, y todavía a lo mejor en la universidad o incluso en la universidad ya no tuviste materias de inglés y ahorita tú vienes y ves mi transmisión y me dices, la verdad, yo no sé hablar inglés. ¿Por qué crees que no sabes hablar inglés si tuviste todas las clases prácticamente casi todos los días? ¿Por qué? Si tuviste clases de inglés, ¿por qué no aprendiste inglés? Hay muchas personas que no aprenden inglés porque cometen este error que también lo puedes cometer en chino. Creer que el hecho de que yo vaya a clases y un maestro me esté dando inglés, ya voy a aprender inglés. No. Entonces, el primer error está en que no veas la clase como la única forma o la única fuente de información. Tienes que hacer otras actividades para que ahora sí que las clases de inglés valgan la pena. Si no, no vas a aprender inglés. Y esto del inglés lo cometemos, yo creo que todos lo cometemos en algún momento dado, incluso gente que sale de la preparatoria, universidad y no sabe inglés, a pesar de que fue a cursos de inglés. Pero ¿por qué no aprendió si fue a un curso de inglés? Porque solamente por el hecho de haber ido no va a aprender absolutamente nada. Y lamentablemente pues existen muchas escuelas que te dicen cosas como, ven, aprende inglés intensivo, ven a este curso y vas a aprender. Les puedo asegurar que todas esas personas que van a esos cursos no van a aprender inglés, solo por el hecho de ir a clases. Este es el primer error que cometí al aprender chino mandarín. Segundo error que cometí al aprender chino mandarín, y que también lo cometemos en inglés, pero más en chino mandarín. Solo querer, solamente querer estudiar gramática. Lamentablemente, yo no digo que la gramática sea mala. Claro que es buena la gramática, para darle secuencia al escrito y para darle secuencia al hablar. Pero cuando estás aprendiendo chino mandarín y si de entrada ya vas a querer aprender gramática, no va a tener mucho sentido. Porque imagínense este caso. Una persona que dice, yo quiero estudiar chino mandarín. Y en las primeras clases les empiezan a enseñar el uso del shu, el uso del tou, eh, la estructura del tiempo sujeto predicado, pero todavía ni siquiera dice palabras. Entonces, ¿cómo es que va a empezar a aprender la gramática? Obviamente en el chino pues no hay letras como la de nosotros, pero ¿cómo le vas a enseñar a una persona que apenas quiere estudiar chino mandarín ya gramática? Por lo cual al principio no es bueno aprender gramática. Realmente ese no es el objetivo, el principio de estudiar chino mandarín. Digo, en mi caso también obviamente tuve algunas clases de gramática, sobre todo en ciertas partículas que se usan de manera escrita. Sí se debe de aprender gramática, pero no debe ser lo primero al momento de empezar a estudiar chino mandarín, no debe ser el primer paso.
Es decir, que te digan, el primer paso vamos a estudiar gramática. No debe ser así. La gramática es algo secundario que se puede sí estudiar, pero pasando un cierto tiempo de estudio de chino mandarín para empezar las primeras frases. Este mismo error de que la gramática la quieren poner prácticamente desde el principio lo cometen mucho en el inglés. Muchas personas, vuelvo a lo mismo, al paso 1 que yo dije. El hecho de que la gente cree que ya porque va a las clases de inglés va a aprender inglés, porque no aprende. Muy sencillo. Todos los maestros, prácticamente diría que el 99% de los maestros, e incluso si tú eres un maestro de idioma y me estás viendo, te puedo asegurar que si eres maestro de inglés, lo primero que vas a hacer es enseñarle a tus alumnos gramática. Entonces, ¿cómo le vas a enseñar a un alumno gramática si todavía no sabe las palabras sencillas como hola, los números del 1 al 10 al menos, los colores, a lo mejor presentarse o decir ciertas cosas de preguntas rápidas y ya de entrada le dices, bueno, vamos a empezar el típico que siempre hacen en inglés. Vamos a empezar con el verbo to be, en presente, en pasado y la combinación. No está mal que aprendan gramática, por supuesto que es bueno, pero no los primeros meses, diría yo. Meterle ya gramática a la persona no tiene sentido. Es como si nosotros empezáramos con, por ejemplo, japonés, coreano, y las primeras clases el maestro llegara y nos dijera, pero les voy a explicar cómo es el uso del, a lo mejor del core wa. Y tú, pues, ¿qué es core para empezar, no? Y eso de wa, ¿qué es? O una persona que te va a enseñar ruso y te va a decir, bueno, vamos a empezar con la gramática de ruso primero. No tiene sentido que aprendas gramática los primeros meses. Es más, yo diría, claro, a mi experiencia, yo diría que en el caso de chino mandarín, lo importante en chino mandarín primero son los tonos. Si los tonos no los haces desde un inicio, no va a tener sentido nada. Posteriormente de los tonos empieza a sumarse junto con los caracteres, porque aquí no hay abecedario. Posteriormente, ahora sí puedes poner cierta gramática de ciertas cosas que apenas te pueden ocupar, como por ejemplo el uso del su, lo podrías explicar a lo mucho 5 meses posterior que el alumno ya supo pinyin. Ahí ya le puedes empezar a enseñar las primeras gramáticas, pero no el primer día o la primera semana o el primer mes gramática. Entonces, otro error que yo también cometí de alguna manera fue decir, bueno, pues ocupo aprender gramática. ¿Por qué? Porque todos aprendemos así, al menos en el inglés, en la mayoría de las escuelas siempre se enseñan, siempre el maestro va a ser verbo to be. Y aún así hay gente que el verbo to be, la gente no lo comprende a la hora de hacer una pregunta y a la hora de responder. Aún cuando siempre empiezan con esto todos los maestros de inglés. ¿Por qué? Porque luego te quieren rápidamente enseñar gramática. En el caso de chino no aplica mucho el uso, obviamente sí hay verbos, obviamente, pero en chino casi siempre, como los verbos no se conjugan, no es como necesario que te los aprendas. ¿A qué me refiero con que no es necesario? Por ejemplo, hay. El verbo hay, que es amor, siempre va a ser hay. No va a haber otra forma de que le digas. En el caso de, por ejemplo, de español, si yo quiero decir yo quiero amar, pues yo tengo que poner yo quiero amar. Si yo dije que voy a amar después, yo amaré. Estoy empezando al verbo amar, ponerlo en diferentes contextos y tengo que escribirlo en diferentes contextos. En el caso del chino, amar es amar y punto. No hay forma de decir otra cosa. Para eso se utilizan partículas para saber cuándo es pasado, cuándo es presente y cuándo es futuro. Es lo único que hay que hacer en chino mandarín con respecto a los verbos. Por lo cual en chino mandarín no se presta tanto a que tú te tengas que aprender todos los verbos. No tiene mucho sentido. Pero, por ejemplo, otro error que se comete mucho es querer a los alumnos enseñarles los verbos y que se los aprendan de memoria, sobre todo en inglés, que lo sumaría como la gramática. Les puedo asegurar que muchos de ustedes que me están viendo tuvieron maestros de inglés en la secundaria o en la preparatoria que les decían, ahí va una lista de los 100 verbos supuestamente más utilizados. Ah, pero están combinados en presente, en pasado y en futuro. O presente continuo, ¿no? Y te los tenías que aprender y aparte como si obviamente en español. Español, inglés y todas sus combinaciones. Y el maestro te decía, te los tienes que aprender todos los verbos, regulares o irregulares, ¿no? Porque hay verbos regulares y irregulares en Estados Unidos. Y entonces, pues ahí te tenías que estar aprendiendo. Eso no sirve absolutamente de nada. En el caso de chino mandarín no tiene sentido aprenderte los verbos. No tiene sentido. Ese es un error que también puedes cometer. En mi caso, yo la verdad nunca me quise aprender los verbos así como una lista de verbos. De chino no.
prácticamente era conforme yo iba de acuerdo al curso o a lo que estoy aprendiendo, me lo voy aprendiendo, pero no de que pongo una lista de todos los verbos con combinaciones, no es necesario, en chino no es necesario. Siguiente y tercero, querer tener vocabulario de todo. Este es otro error que cometemos al estudiar chino mandarín y yo creo que otros idiomas. ¿Qué se refiere a esto de querer todo el vocabulario? Pues yo creo que muchas personas hacen hojas de vocabulario y no está nada mal. Pero el problema es que haces de todo. Y hay que ser honesto, no ocupas todo. Por ejemplo, aquellos que me han seguido en el canal de China en Chino y dentro de los cursos que yo he puesto, hay un apartado en el cual empezamos a hablar sobre los países. ¿Cómo se dicen los países en chino? Yo les pregunto, ¿ustedes creen que yo me sé los 205 países del mundo en chino? No, no necesito saberme los 205 países de chino mandarín. En chino mandarín no los ocupo yo aprender, pero sí ocupo aprender los más importantes. La pregunta es, ¿cómo vas a saber cuáles son los más importantes? Y ahí está el error que cometen muchos estudiantes. Querer aprenderse, ya sea por ejemplo en este caso países, o a lo mejor ciertos artículos o ciertas profesiones que hay que ser honesto, nunca los vas a utilizar. En el caso de países, por ejemplo, yo incluso lo dije en las clases que doy de chino, en el canal dije, no es necesario que se aprendan todos los países, todo depende en donde vivas. Por ejemplo, si yo vivo en los Estados Unidos mexicanos, sí o sí me tengo que aprender el país donde estoy viviendo. Cómo se dice Canadá, cómo se dice Estados Unidos y todo Sudamérica. No, no más eso ocupo saber. No ocupo saber cómo se dice Centroamérica. Ahora que si por alguna razón conozco a alguien que es de ahí, ok, aprendo, por ejemplo, cómo se dice Guatemala. Pero no es necesario que te lo aprendas. Te tienes que aprender al menos los 20 países más importantes de Europa. Alemania, Inglaterra, Francia, Portugal, España. Los más importantes. No es necesario que te aprendas Finlandia, Andorra, Chipre, Georgia, no es necesario. Pero si por alguna razón tú conoces a alguna persona de esos países, bueno, súmalo a tu lista, pero no es necesario que te aprendas todos. En África, Sudáfrica, Egipto, Camerún, Argelia, con esos son suficientes. Ah, pero conocí a alguien de Guinea Ecuatorial. Ah, bueno, me lo voy a aprender, porque conocí a alguien de ahí. Y así sucesivamente. Obviamente, te tienes que aprender cómo se dice China, Japón, Corea, tanto del sur como Corea del norte, y obviamente Japón, porque son los países más importantes, Singapur, Malasia, Taiwán. Pero no es necesario que te aprendas cómo se dice Qatar, aunque ya ahorita como estamos en épocas de mundiales, sí es necesario aprendértelo. Pero cuando tú no lo ocupas, no es necesario. Entonces, el error es muy sencillo, querer hacer vocabulario de todo. No hagan vocabulario de todo, solamente hagan vocabulario de lo que está a tu alrededor o de lo que tú vas a necesitar más, o dependiendo a qué sector vas tú a enfocarte para estudiar en este caso el chino mandarín. Entonces, en mi caso, por ejemplo, pues yo que estoy más enfocado a la educación, pues a mí sí me conviene aprenderme todo lo relacionado con escuela. Cómo se dice escuela, cómo se dice alumno, cómo se dice maestro, cómo se dice cuadernos, lápices, borradores, más ese tipo de vocabulario porque es el que yo más utilizo. Y así dependiendo de la actividad que yo haga es lo que más busco o las profesiones más generales. No necesario decir, bueno, me toca aprender estas profesiones que yo ni siquiera conozco, por ejemplo, yo no conozco, por ejemplo, a lo mejor algún, ¿qué te gusta? Un escultor. Yo no conozco a ningún escultor. ¿Para qué quiero aprenderme cómo se dice escultor en chino? Ahora que si de repente dio la palabra y está sencilla de aprendérsela, pues me la aprendo. O sea, a eso me refiero. No es necesario que hagan vocabulario de todo. Y eso lamentablemente lo hacen muchas personas, sobre todo en inglés. O a veces los mismos maestros le dicen, aquí están estas hojas. Hay que aprenderse el vocabulario y todo. Y a veces hay vocabulario que la verdad nunca lo vas a ver, ¿no? Y en algunos libros de texto, sobre todo en inglés, luego ponen ciertas, digamos, conversaciones que no tienen sentido a veces las preguntas o las profesiones que están. Porque no es como que va a ser recurrente que vas a hacer eso, ¿no? Entonces, este es otro error. Otro error que también cometí es, quiero ya hablar el idioma nativo. ¿A qué me refiero con este error? Si bien es cierto, estamos aprendiendo chino mandarín, pero la gente, aquí entra un poquito ya la gente.
Lamentablemente las personas que conocemos te empiezan a presionar. ¿Por qué? Porque tú les dices, ¿sabes qué? Voy a aprender chino mandarín. Oh, bueno, qué bueno. ¿Cómo se dice, no sé, me gusta comer albóndigas? Y tú apenas vas empezando y le dices, la verdad, no sé. No sé cómo se dice todavía comer albóndigas. Sé tal vez cómo se dice comer. Entonces, ¿qué te dicen las personas? No, no sabes. Es que no sabes. Porque no me dijiste lo que yo quería saber. La pregunta es, ¿por qué tienes que presionarte para querer hablar tan rápido ya el chino cuando apenas llevas tal vez 2 clases? Lamentablemente las personas son así. Ahí creo que el error es más de las personas que nos rodean. Personas que creen que porque llevamos a clases de chino, ya vamos a aprender y vamos a saber todo el vocabulario en 2 o 3 semanas. Realmente no lo vamos a aprender en 2 o 3 semanas. Y aquí va una situación que pues las personas no entienden. Recuerden que si nosotros que estamos estudiando chino mandarín nos va a llevar algo de tiempo de aprenderlo para poder hablar, por lo menos algo moderado, nos va a llevar tiempo. No lo vamos a hacer en una semana, en un día, en 24 horas. Si los niños de chino les más o menos son 5 años, 6 años que ellos tardaron en empezar a hacer una conversación con sus maestros. 5 o 6 años para poder hacer una buena conversación y todavía les falta mucha información. Falta cuestiones de la escuela, les falta cuestiones de todo tipo de cosas porque están pequeños. Yo les pregunto, ¿acaso ustedes cuando estaban chicos, tenían 3 4 años, ustedes ya hablaban sobre la física cuántica con sus papás? Obviamente no. Ni siquiera sabían que era física, ni siquiera sabían que era lo cuántico. ¿Por qué? Porque no tienen ni el vocabulario ni las palabras. De hecho, lo primero que empezaron a decir fue mamá o papá. Fueron las primeras palabras. Y poco a poco, como fueron creciendo, pues fueron aprendiendo nuevas palabras. Pero obviamente, si tú le preguntas ahorita a un niño de 4 años y le dices, ¿sabes qué? Explícame cuándo fue la Segunda Guerra Mundial. Él no te va a decir nada, no va a saber. Y no porque esté mal, simplemente que todavía no le llega todo ese vocabulario a él. Pero si tú le preguntas algo así como, ¿qué juego tienes? Probablemente ya te empiece a decir, ah, tengo este juego, o se juega así. Ese es un error que a veces nos hacen cometer las personas que están a su alrededor. Nos empiezan a presionar de que, hey, tú ya me tienes que decir esto. A ver, tradúceme esto. Y eso es muy típico, ¿no? Entonces sí sería un error hacerlo de que ya quiero aprenderlo rápido. La verdad es que no lo vas a aprender. Lo que sí recomendaría es que trates de hablar lo más preciso como si tú fueras un chino, eso sí. Pero la verdad no vas a hablar de que ya me sé todo el vocabulario. Siguiente error. La culpa de los maestros. Lamentablemente sí puede existir maestros que no te ayuden mucho o que no te, como que no te den ganas de que tú estudies más. Entonces, pues a veces los maestros pues no nos apoyan, digamos, o no nos comentan páginas, películas o programas interactivos para aprender el idioma chino mandarín. Al menos en mi caso, lamentablemente no. El primer maestro que nos dio clases como que nomás iba a lo que iba, daba su clase y hasta ahí. No digo que sea mal el maestro, pero porque sí nos enseñó obviamente las bases, ¿no? Como es el pinyin, los primeros caracteres. De hecho, un error que creo yo cometió el maestro es que el maestro se enfocaba más al pinyin y no a los caracteres. Por lo cual cuando hacíamos caracteres realmente no hacía mucho movimiento. Prácticamente la clase era más pinyin que caracteres. Entonces, pues a veces sí es bueno combinarlo poco a poco porque después te tienes el vicio de que, ya no voy a leer caracteres, solamente con pinyin. Y realmente el chino mandarín no se escribe con pinyin, se escribe con caracteres. Entonces, ese es un error que los maestros cometen. Entonces puede ser que ahí existan maestros, pues un poco más si no te enfoquen a hacer cosas nuevas, ¿no? Que eso sería un error. Pero eso error es más del maestro. Ahora, si le sumas que tú tampoco lo haces, pues no tiene sentido. Yo cometí el error el primer semestre prácticamente de no buscar. De hecho, yo no sabía más información de China, absolutamente nada. No sabía nada más que lo que el maestro enseñaba y el libro. Todo así fue durante un semestre, por lo cual siento que sí perdí muchísimo tiempo. Si yo hubiera hecho todo lo que he hecho ahorita y los tips que les he dicho, si yo lo hubiera hecho en el momento en que empecé con el chino, en clase, creo yo que hubiera aprendido mucho más rápido y pues hubiera tenido más acceso o hubiera sido más rápido mi aprendizaje. Pero lamentablemente pues no pasó. Cometí errores como todos, ¿no?
Siguiente, y eso de los que más me gusta, pero cometemos el error. Y sobre todo lo cometen mucho este error en inglés. El siguiente error es error al usar subtítulos en español y audio en español. Voy a explicarlo rápidamente en inglés. Muchas personas que están estudiando inglés cometen este error. Y yo también lo llegué a cometer, pero no tanto en inglés, sino en coreano. Voy a explicar la parte del inglés y después nos vamos a chino mandarín. Cuando queremos aprender inglés, hay buenos maestros que te dicen, ponte a ver películas, ponte a ver series en inglés. Te dicen la mayoría de las personas, ¿no? Que no está nada mal el consejo. Pero ¿qué pasa? La persona está tal vez en la clase, ¿no? Está en la escuela, hace sus trabajos, hace sus tareas. Y por ahí algunos alumnos dicen, bueno, yo sí quiero ver cosas en inglés. Prenden la televisión, ven algo y como que no le entienden, ¿no? Pero vamos a poner rápidamente Netflix. En Netflix puedes encontrar muchas cosas en inglés porque puedes poner el audio en inglés. Pero hay personas que dicen, no, es que yo no lo entiendo, la verdad no entiendo nada de inglés. Entonces, ¿qué hacen? Ponen el audio en español, ven la película o ven la serie y dicen, ya le entendí. Obviamente le entiendes porque es español. Y después dicen, la voy a volver a ver ahora sí en inglés. Ponen audio en inglés y después dicen, no, como que todavía no le entiendo. Pero ya no voy a volverla a verla en español. La voy a poner subtítulos en español. Entonces, hacen esto, que no deben de hacer. Ponen la película primero, si se puede, en audio español. Ya la ven, ya la entendieron. Luego la vuelven a ver con audio en inglés y subtítulos en español. Error. Los dos son errores garrafales, no lo hagan así. Realmente no debe ser así. Y les voy a demostrar por qué no deben de hacerlo así, porque ese es un error. Yo, por ejemplo, un poquito, bueno, tengo más o menos 3 años de que yo veo, de hecho yo veo más series coreanas, curiosamente veo más series coreanas que series chinas. Y eso es porque sí es muy complicado buscar información de China. Pero pues voy a la par, ¿no? Entonces también tengo tiempo para ver series coreanas. Pero cometí el error que les acabo de decir. Cuando veo las series coreanas, yo sí busco que sea audio coreano. Entonces busco la serie, la que sea, ¿no? Serie, película. Ya la encuentro y pongo audio coreano. Obviamente soy honesto, yo no sé coreano. Entonces digo, lo voy a poner subtítulos en español. Error. Y he cometido ese error. Y les voy a decir que todos los que me están viendo lo están cometiendo, tanto en inglés, en series coreanas y en series turcas. Me he dado cuenta que muchas personas ven series turcas, pero todas las ven en español. Todas las buscan en audio español. Yo pregunto, ¿aprendieron turco? No. Me pregunto a mí mismo, ¿aprendiste coreano? No. 3 años yo llevo aproximadamente viendo series coreanas. Incluso un poquito antes que empezara con chino ya miraba series coreanas. Pero como les decía, audio coreano y subtítulos en español. Y sí le entiendes, porque estás viendo los subtítulos en español y entiendes la trama y dices, wow, esa serie está buenísima, ¿no? ¿Vieron la serie de Vicenzo Casano? ¿Vieron la serie de la de el Lao School? ¿Vieron la serie de Amor, no, Amor del Robot o algo así? Y vieron esto, y vieron el otro, y vieron el otro, y todo, no, sí estaba bien buena. ¿Por qué? Le entendí, porque yo lo vi en subtítulos en español. Por eso lo entendía, aunque el audio estaba en coreano. Si bien es cierto, ¿llegas a aprender palabras coreanas? Sí, obviamente. Porque va a haber un momento en que a veces cuando dicen una palabra, ponen obviamente qué significa en español y dices, eso significa en español. Pero lamentablemente eso no es aprender, es un error. Imagínense que estos 3 años que he visto series coreanas, yo las hubiera visto con audio, solamente con audio coreano, sin ver ningún momento subtítulos en español. Probablemente el primer año no hubiera entendido casi la mayoría de las veces que vi esas series. Pero posteriormente en el segundo y tercer año, créeme que hubiera aprendido más vocabulario. O en el momento en que yo vaya a una clase de coreano voy a decir, esta palabra yo ya la tengo en mente, aunque no sé qué significaba. Y esto lo acabo de confirmar desde que yo empecé con el input comprensible, que es lo que deberían de hacer para que no cometan el error de poner todo en español, audio o subtítulos en español,
no sirve de nada. Si lo haces tú así, olvídalo, no vas a aprender. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estás leyendo todo lo que dice aquí en español. Vamos a hacer un ejemplo para que vean que este concepto está erróneo. Les voy a dar una conversación. Imagínense que ustedes ahorita quieren aprender chino mandarín y dicen, bueno, voy a aprender chino mandarín. Y van en clase seguramente, o ven mis cursos, ¿no? Entonces ponen la televisión y ves la siguiente conversación. Ojo, fíjense cómo lo hacen las personas. No debes de hacerlo así, pero lo haces. Vamos a exponer, voy a hacer ahorita una conversación pequeñita, una conversación pequeña. La voy a hacer primero todo en español. Porque es muy probable que muchas personas busquen primero que el audio esté en español. Pero ¿para qué vas a ver audio español si estás estudiando chino? O inglés o cualquier idioma. Tienes que verlo forzosamente en el audio original. Pero vamos a suponer que dices, no, no es que no sé. Y le pones en el audio español. Imagínate esta conversación en español. Sao Shan Hao, Sao, Ni Hao Ma, Wo Hen Hao, Ni Na, Wo Hen Hao, Zai Jen, Zai Jen. Perdón, me equivoqué. Era la conversación era en español y lo dije en chino. Va de nuevo. Es que yo quería decírselo en español y me puse en modo chino. Fíjate, ya hasta ni me acuerdo, hasta la puse en modo chino. Ok, lo que acabo de decir, yo sé que muchos probablemente que están estudiando chino, algunos como que entendieron algo y otros que apenas están estudiando chino dijeron, no, pues la verdad no entendí nada. Entonces, ¿qué haces? ¡Pum! Audio en español, por favor. Entonces, en audio español sería algo así. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Hasta luego. Nos vemos. ¿Se dan cuenta? Ustedes ahorita, todo lo que dije anteriormente que le dije en chino, pues muchos probablemente no entendieron nada. Pero ahorita lo que yo dije lo entendieron. ¿Y por qué lo entendieron? Porque saben español y lo pusieron en audio español. Ahora imagínense que digan, no, mejor lo voy a escuchar en audio chino. ¿Y qué hacen? Ponen audio chino, pero ponen subtítulos en qué? En español. Va de nuevo. Primero lo voy a decir en chino y voy a poner subtítulos en español. Cao Shan Hao, Cao. Ni hao ma, wo hen hao. Ni na, wo hen hao. Zai jian, zai jian. Ahorita ustedes vieron los subtítulos aquí en español y lo entendieron. Pero tal vez el chino probablemente no lo hayan entendido, a menos que ya lleves avance de chino, probablemente dijiste, está bien fácil lo que dijiste. Sí, obviamente. Pero cuando estás empezando a estudiar el idioma, pues no vas a saber, obviamente. Y probablemente por eso muchas personas dicen, no, mejor lo voy a cambiar al audio español. O voy a poner subtítulos en español, como ahorita que aparecieron. Va de nuevo, otra vez la frase, y ahora lo voy a poner, obviamente, en subtítulos en chino, que es como lo deberías de hacer. Audio chino, subtítulo chino. Va de nuevo. Zhao Shan Hao, Zhao. Ni hao ma, wo hen hao. Ni na, wo hen hao. Zai jian, zai jian. Si se dan cuenta, aparecen los subtítulos en chino mandarín, audio en chino. Así es como deberías tú de ver, obviamente, todo en chino. ¿Qué pasa si no hay subtítulos? Bueno, si no hay subtítulos, ¿qué crees? Audio 100% chino. Así es como deberíamos de hacer nosotros el estudio. Y esto que acabo de poner como ejemplo, lo último que puse es input comprensible. Esto de input comprensible tengo poco tiempo de haberlo sabido. La verdad es que yo cometía el error del audio primero en chino y subtítulos en español. Pero lo cometí más en coreano. Y lamentablemente perdí 3 años viendo series coreanas pero con subtítulos en español. Yo creo que si hubiera empezado desde un principio con input comprensible, probablemente hubiera avanzado más rápido en el coreano al momento de meterme tal vez a una clase. ¿Por qué? Porque yo ya había tenido la parte auditiva un montón de información. Recuerden que el input comprensible es eso. Vamos a meter toda la información que podamos de todo lo relacionado con el idioma que queremos, en este caso, aprender, que en este caso sería el chino mandarín. En pocas palabras, lo que tienes que hacer es inmersión. Aunque no vivas incluso en China, puedes hacer inmersión tú mismo en tu entorno. Más adelante en otros tips les voy a enseñar por qué muchas personas no aprenden idiomas aun cuando se van al país en cuestión. Porque creen, por la inmersión. Pero bueno, eso sería otro tema. Entonces, el error que no debes de cometer, que yo también lo cometí, yo creo que muchos lo hemos cometido, siempre debes de poner mejor audio original y subtítulos en el idioma en que estás estudiando. No lo hagas en español, absolutamente nada debes de hacer ya en español. Siguiente y último, no repetir
y no querer como imitar los sonidos. Bueno, no es el último, estamos en el séptimo. ¿A qué se refiere esto? Es, cuando vas a aprender un idioma tienes que repetir las veces que sea necesario la frase, la palabra o la información que estás viendo y tratar de imitar el sonido casi original como ellos. No que te estés burlando y diciendo yo voy a ser chino, mira cómo lo hago, no, sino trata de hacerlo como la persona lo está haciendo en la película, en la serie, o ver lo más, repetir, no sé, la lección, la conversación, repetirla y repetirla y tratar de buscar lo más exacto, el tono, como si tú fueras casi un nativo de chino. Obviamente yo sé que no lo vas a decir igual, pero sí tratar de hacerlo lo más así, más exacto. Nuevamente con la conversación que hicimos anteriormente. Sao Zhang Hao, Sao Zhang Hao, Ni Hao Ma, Wo Ken Hao, Ni Na, Wo Ken Hao, Zai Jin, Zai Jin. Fíjate la diferencia ahorita como lo dije, a decirlo como no queriendo imitarlo. Sao Zhang Hao, Sao Zhang Hao, Ni Hao Ma. Fíjate cómo lo digo, como que si no lo quisiera estudiar. Trata de decirlo como si fueras tú un chino, ¿no? Claro, sin burlarte obviamente del chino. Y esto lo puedes utilizar en otro idioma. Y ahora sí, el último. No llevar la cultura del idioma contigo. ¿A qué me refiero con no llevar el idioma contigo? Casi todas las personas que están aprendiendo un idioma, en este caso chino mandarín, hasta ahorita, incluso de los que yo entré en el curso, al principio yo creo que nadie llevaba la cultura de China. Es decir, el primer semestre fuimos así como si fuera una materia cual sea, ¿no? Como que te van a dar química y física. Llegaba el maestro y sí tratábamos de hacer lo mejor posible, pero nadie miraba más allá más que lo de la clase. Entonces, eso es un error que cometemos mucho, sobre todo en otros idiomas. Yo esto de empezar a meterme en la cultura fue cuando empecé a hacer los programas de China, Cultura Milenaria, que probablemente lo hayas visto aquí en este canal. Fue ahí cuando dije, bueno, si estoy aprendiendo chino, tengo que aprender cosas de que realmente suceden allá. Sé que es difícil encontrar información porque no es como que aprendes la televisión y aquí te van a informar de China. Obviamente no, pero entonces uno tiene que buscar. Yo, por ejemplo, esto ya me lo quedé bien claro de que uno debe pertenecer a la cultura, buscar las celebraciones que ellos celebran al año, tratar de tú también celebrarlo, aunque a lo mejor tú estés muy alejado del mundo. Yo, por ejemplo, lo que es en Año Chino, lo celebro, veo la noche de gala de la primavera en los canales de chino. Igual el festival, por ejemplo, del amor y la amistad, que es muy diferente a lo que es aquí en este país. También, por ejemplo, el día cuando las Fuerzas Armadas hacen su evento del desfile militar y está el presidente. Todo ese tipo de información trato de verlo. Incluso el himno nacional, yo en el momento en que se escucha el himno nacional ya sé cuál es el himno nacional, en este caso de China. Yo he visto pocas personas que van a aprender un idioma y no saben ni siquiera el himno del país en cuestión. Yo creo que muchos hemos sabido el de Estados Unidos porque hemos aprendido inglés. Entonces ahorita, por ejemplo, que tengo otros idiomas también por aprender, sí ya me aprendí, por lo menos, no sé, a lo mejor no tanto el himno de que yo me sepa toda la letra, pero ya sé que cuando se escucha el himno digo, ese himno es de Brasil, este himno es de Italia, este himno es de Estados Unidos, este himno es de Chino, este himno es de Corea y este es himno de Japón. ¿Por qué? Porque me estoy empezando a adentrar en la cultura. Obviamente no es necesario que te guste la cultura un 100%, probablemente hay temas que a ti no te gustan, pero sí tratar de como pertenecer a la cultura. De hecho, tengo banderas chinas, creo que han salido, por ejemplo, en mis transmisiones, tengo las banderas de los diferentes países que estoy estudiando el idioma. ¿Por qué? Porque es apasionarte al idioma. Entonces es algo que muchas personas desgraciadamente cometen. No forman parte de la cultura, simplemente lo estudian, pero no se creen, no digo que te vas a creer chino, obviamente, no lo vas a hacer, pero sí tratar de lo más posible de enterarte de la información de China. Por ejemplo, ahorita que hubo los Juegos Olímpicos de China, traté de ver los Juegos Olímpicos, ir a China, ahorita en los torneos de voleibol de la FIBA, está China jugando la selección de voleibol femenil, buscar, ver los partidos, ver la Superliga de China, en mi caso me gusta mucho el fútbol, jugar con el famoso videojuego, en el caso de PES, cuando antes era PES, tiene la Superliga China y tiene audio en chino, hay que jugarlo, todo eso tendrías que hacer, ¿no?
Y pues estos son los 8 errores que uno comete al aprender chino mandarín, que yo pues también igual cometí y yo creo que muchos cometen también en otros idiomas. Bueno, pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes y recuerden que aquí se ven muchos tips de idiomas y nos vemos hasta la próxima en otra información sobre tips de idiomas. Muchísimas gracias y hasta luego.